Cuando se habla de los mejores atletas del mundo, a menudo surgen nombres como Usain Bolt, Michael Phelps o LeBron James. Cada uno dominó su deporte con una mezcla de talento natural, disciplina y carisma. Pero hay un nombre que a menudo se queda fuera de la conversación a pesar de haber sido una de las fuerzas más imponentes que haya pisado una cancha: Wilt Chamberlain. Imagina a un jugador que no solo era más alto y fuerte que sus rivales, sino también más rápido, más ágil y más resistente. Chamberlain no era simplemente grande, era un atleta completo, tan completo que incluso hoy, décadas después de su retiro, sus hazañas siguen pareciendo imposibles. Uno de los datos más impactantes de su carrera es que promedió 48.5 minutos por partido en una temporada, cuando los partidos solamente duraban 48 minutos. ¿Cómo es eso posible? Jugó todos los minutos, incluyendo todas las prórrogas. Era incansable, imparable, inhumano. Se decía que podía tocar la parte superior del tablero con facilidad, algo que ni siquiera muchos jugadores de élite actuales logran. Su físico parecía esculpido para dominar el baloncesto, pero sus habilidades iban más allá de lo físico. Su inteligencia en la cancha y su instinto competitivo lo convertían en un jugador total. Durante su carrera, hubo un momento en que bloqueó a un rival con tanta fuerza que le dislocó el hombro. No fue intencional, pero mostraba el impacto que podía tener su presencia bajo el aro. Nadie quería enfrentarlo cara a cara. Era un muro viviente. Pero más allá de las estadísticas, Chamberlain representaba una amenaza tan grande para el equilibrio competitivo de la NBA que la liga tuvo que cambiar sus reglas varias veces. Era tan dominante que el sistema tuvo que adaptarse a él y no al revés. Lo que también distingue a Wilt es que su historia comenzó mucho antes de la NBA. En su juventud ya era un prodigio del atletismo, destacando en disciplinas como el salto de altura, la velocidad y el lanzamiento de peso. Su talento físico era tan abrumador que podría haber sido estrella en cualquier otro deporte. No era solo un gigante, como muchos lo reducían. Era un atleta completo, con coordinación, velocidad y agilidad que desafiaban su tamaño. Era lo que hoy llamaríamos un unicornio, mucho antes de que ese término se pusiera de moda en el baloncesto. Su impacto fue tal que no solo transformó el juego, sino que también redefinió lo que se esperaba de un pivot. Antes de Wilt, los hombres eran altos, torpes, lentos y puramente defensivos. Después de él, se esperaba que fueran completos, que anotaran, corrieran, rebotaran y lideraran. Wilt Chamberlain no fue solo un jugador de baloncesto. Fue una revolución andante, el hombre que obligó al baloncesto profesional a evolucionar. Su historia es la de alguien que, por su sola existencia, cambió las reglas del juego. Literalmente. Los primeros años de Wilt. Wilt Chamberlain nació en Filadelfia en 1936, en una época donde las oportunidades para los atletas afroamericanos eran limitadas. Desde niño, su altura lo hacía destacar entre sus compañeros, pero no fue solo su tamaño lo que llamó la atención. Era su coordinación, velocidad y poder explosivo lo que dejaba a todos boquiabiertos. En su adolescencia, Wilt ya medía más de 2 metros. A los 15 años, superaba en estatura y en habilidades físicas a muchos jugadores universitarios. Sus apodos empezaron a surgir: el Grande, el Dipper y más tarde Wilt the Stilt, aunque este último nunca le agradó. Prefería ser conocido por lo que hacía y no solo por lo que medía. En 1955 participó en los campeonatos estatales de atletismo en Filadelfia. Ganó el salto de altura y el lanzamiento de peso, dos disciplinas que normalmente dominan atletas muy distintos. Pero Wilt no era un atleta común. Era rápido como un velocista, fuerte como un lanzador y ágil como un saltador de longitud. Parecía que su destino estaba marcado en el atletismo, pero el baloncesto apareció como un nuevo camino. Red Auerbach, legendario entrenador de los Boston Celtics, escuchó rumores sobre aquel joven prodigio que arrasaba en todas las disciplinas y decidió ponerlo a prueba. Para ello, Auerbach organizó un partido informal entre Wilt y B.H. Bourne, el jugador más valioso del torneo universitario de 1953. Bourne, recientemente seleccionado por la NBA, era considerado un talento serio, pero después de una hora de enfrentamiento físico y mental con Wilt, decidió retirarse no solo del partido, sino del baloncesto. Este episodio fue una muestra de lo que estaba por venir. A partir de ahí, Chamberlain empezó a ganarse fama nacional como un fenómeno sin precedentes. Los entrenadores y cazatalentos no solo lo querían, estaban desesperados por reclutarlo. En su etapa de escolar, Wilt jugaba para Overbrook High School, donde no tardó en establecer su dominio absoluto en la cancha. Cada partido suyo era un espectáculo, con multitudes que crecían con cada jornada. Sus actuaciones no eran solo impresionantes, eran históricas. En su último año de secundaria, rompió el récord estatal de Filadelfia anotando 74 puntos en un solo juego. Una semana después, su récord fue superado cuando Steve Watts metió 78. La respuesta de Wilt fue inmediata y demoledora. Anotó 90 puntos en su siguiente encuentro. Esta hazaña lo catapultó al estrellato nacional. Se decía que más de 140 universidades intentaban reclutarlo. Las ofertas llegaban de todos los rincones del país, con promesas, becas, beneficios y más. Pero Wilt, como siempre, se movería según su propio ritmo y lógica.
Mientras tanto, en la NBA, Eddie Gottlieb, el propietario de los Philadelphia Warriors, ya estaba buscando la forma de asegurar el futuro fichaje de Chamberlain. Sabía que no bastaba con ofrecer dinero, tenía que cambiar el sistema, y esa historia apenas estaba comenzando. Dominio en la escuela secundaria. Wilt Chamberlain no tardó en convertirse en una sensación local mientras jugaba para Overbrook High School en Filadelfia. Cada vez que su equipo disputaba un partido, las gradas se llenaban de curiosos, entrenadores, periodistas y hasta rivales que solo querían verlo en acción. No era un jugador más, él era un fenómeno. Su impacto era inmediato. Desde el primer minuto del partido, todos sabían que Wilt sería el centro de atención, ya fuera anotando, bloqueando tiros o atrapando rebotes. Dominaba todos los aspectos del juego como si estuviera en una categoría completamente distinta al resto. Los partidos dejaron de ser simples encuentros escolares y se convirtieron en eventos. Las crónicas de los diarios locales comenzaron a dedicarle titulares. Su nombre era sinónimo de espectáculo y sus estadísticas parecían sacadas de un videojuego. Durante su último año en secundaria, Chamberlain rompió el récord estatal de anotación con 74 puntos en un solo partido. Era un logro tremendo, algo que raramente se veía incluso a nivel universitario. Pero ese récord duró muy poco. Una semana después, otro joven llamado Styles Watts lo superó con una actuación de 78 puntos. Para muchos, eso habría sido un golpe al ego. Para Wilt fue un desafío. Su respuesta fue clara y contundente. En su siguiente partido, anotó 90 puntos. Aquel partido de los 90 puntos quedó grabado en la memoria colectiva del baloncesto escolar estadounidense. Nadie podía creer lo que había hecho. No solo anotaba con facilidad, lo hacía con elegancia, con una comprensión del juego muy avanzada para su edad. Los entrenadores rivales intentaban todo tipo de estrategias para frenarlo. Doble marca, triple marca, zona cerrada, nada funcionaba. Wilt encontraba siempre una manera de anotar o asistir a un compañero. Su visión de juego también era superior. Se decía que algunos equipos empezaban los partidos ya mentalizados para perder. No se trataba de si ganarían o no, sino de cuántos puntos Wilt le iba a anotar. Incluso en los partidos en los que no jugaba su mejor baloncesto, era capaz de lograr cifras que otros consideraban imposibles. A lo largo de su etapa en Overbrook, Wilt acumuló más de 2.200 puntos, algo insólito para un jugador de instituto en esa época. Promedió más de 37 puntos por partido y en muchas ocasiones ni siquiera jugaba el último cuarto. Su físico superior no era lo único que lo diferenciaba, su mentalidad era feroz. Siempre buscaba superarse no solo para impresionar a los demás, sino porque tenía un estándar propio, una meta inferior que lo empujaba a ir más allá. Las universidades comenzaron una verdadera batalla por conseguir su fichaje. Se estima que más de 140 instituciones de todo el país le ofrecieron becas y beneficios. Algunas ofrecían tratos VIP, otras incluso ofrecían cambiar sus programas académicos para ajustarse a él. Pero Wilt no se dejó deslumbrar fácilmente. Sabía que su elección universitaria sería crucial para su carrera. Quería un entorno donde pudiera seguir desarrollándose, no solo como jugador, sino como persona. Buscaba algo más que fama y titulares. Mientras eso ocurría, en la NBA ya se hablaba de él como si fuera una leyenda. A pesar de que aún no había terminado ni la secundaria, Eddie Gottlieb, propietario de los Philadelphia Warriors, entendió rápidamente que si no actuaba con astucia, Wilt escaparía de su alcance. Gottlieb empezó a presionar tanto dentro de la liga para modificar el sistema de selección de jugadores con la esperanza de asegurarse los derechos de Wilt en el futuro. Sabía que estaba ante un jugador que podía definir una era, no podía dejar que otro equipo se lo llevara. Así, incluso antes de pisar una cancha profesional, Wilt Chamberlain ya había cambiado la forma en que se pensaba el baloncesto en Estados Unidos. Su dominio en la secundaria no solo fue deportivo, fue cultural. Había nacido una leyenda. Carrera universitaria y reglas cambiadas. En mayo de 1955, después de una larga y mediática espera, Wilt Chamberlain tomó una decisión que sorprendió a muchos. Eligió jugar para la Universidad de Kansas. A pesar de recibir ofertas de más de 140 universidades, se inclinó por un programa que le ofrecía tanto un reto académico como deportivo. Desde su llegada al campus, Wilt se convirtió en una figura legendaria, no solo por su estatura y reputación, sino por su ética de trabajo. Aunque no podía jugar en el equipo universitario durante su primer año debido a las reglas del NCAA, entrenaba con intensidad y ya generaba rumores entre compañeros y entrenadores. Durante su tiempo como freshman, las gradas se llenaban en los entrenamientos solo para verlo practicar. Era tan dominante que incluso sin partidos oficiales, su sola presencia era un espectáculo. Los entrenadores rivales empezaron a preocuparse antes de que jugara un solo partido. Cuando finalmente debutó con el equipo de Kansas en su segundo año, su impacto fue inmediato. Anotaba con facilidad, defendía con intensidad y lideraba el juego como si llevara años en la liga profesional. Era evidente que estaba por encima del nivel universitario. Pero su dominio era tan abrumador que la NCAA no tardó en reaccionar. Se empezaron a implementar cambios en las reglas del juego. Uno de los más notorios fue la ampliación de la zona pintada, diseñada para alejarlo del aro y limitar su efectividad ofensiva.
Otra regla fue la prohibición de correr desde la línea de tiros libres para hacer mates, una táctica que Wilt dominaba a la perfección. Su habilidad para impulsarse desde esa zona y anotar con facilidad obligó a la liga a actuar rápidamente para frenar esa ventaja. También se introdujo la regla de interferencia ofensiva, que impedía a los jugadores tocar el balón si aún estaba sobre el aro tras un tiro. Wilt solía aprovechar esos rebotes para anotar directamente, algo que muchos consideraban injusto dada su altura y tiempo de salto. En lugar de quejarse, Chamberlain adaptó su juego, siguió dominando, esta vez desde distancias más alejadas, y encontró nuevas formas de imponer su presencia sin violar las reglas. Su inteligencia táctica comenzó a destacar tanto como su físico. A pesar de estos obstáculos, llevó a Kansas a importantes victorias y se consolidó como uno de los mejores jugadores universitarios de todos los tiempos. Incluso en los pocos partidos que perdía, su actuación era tan impactante que la derrota pasaba a segundo plano. Pero Wilt no estaba del todo cómodo. Sentía que el juego universitario era demasiado limitado para su potencial. Las restricciones, las reglas nuevas y la falta de rivales de su nivel le hacían pensar en el siguiente paso: el profesionalismo. Antes de dar ese salto, decidió abandonar la universidad un año antes de graduarse. Fue una decisión polémica en su momento, pero Wilt ya estaba pensando en grande. Su meta no era solo jugar en la NBA, su meta era cambiarla para siempre. Y así, con su paso por Kansas, no solo se consolidó como un talento generacional, sino que obligó a la propia NCAA a redibujar su reglamento. Wilt no jugaba el juego, cambiaba el juego. Experiencia con los Harlem Globetrotters. En 1958, tras dejar la Universidad de Kansas, Wilt Chamberlain sorprendió al mundo del deporte al no ingresar directamente a la NBA. En lugar de eso, tomó una ruta poco convencional. Se unió a los Harlem Globetrotters, un equipo conocido por su estilo de juego divertido, espectacular y alejado de la competencia profesional. La decisión no fue únicamente deportiva. Chamberlain firmó un contrato por $50.000, una suma considerable para la época, y además vendió los derechos de una historia personal a la revista Look por $110.000. No solo fue una jugada económica inteligente, sino también estratégica. Al estar fuera de la universidad y aún sin elegibilidad para ingresar directamente a la NBA, debido a las reglas que impedían el ingreso de jugadores que no hubieran terminado su clase universitaria, los Globetrotters le ofrecieron una plataforma temporal bien pagada con proyección internacional. Durante ese año, con los Harlem Globetrotters, Wilt viajó por todo el mundo, jugó en Europa, Asia y Sudamérica, mostrando su talento ante miles de personas que nunca habían visto algo parecido. Aunque no era el centro del espectáculo, como si lo eran los payasos del equipo, su presencia física captaba todas las miradas. A pesar de que el estilo de los Globetrotters era más teatral que competitivo, Wilt se mantuvo enfocado. Entrenaba, se cuidaba físicamente y aprovechaba cada partido para pulir los detalles de su juego real, esperando su entrada definitiva en la NBA. Muchos se preguntaban si su paso por los Globetrotters podría afectar su imagen como jugador serio, pero Wilt lo veía de otra manera. Era una oportunidad para entender el baloncesto como espectáculo, una dimensión del deporte que en el futuro dominaría a la perfección. Además, el tiempo con los Globetrotters le sirvió para adaptarse al profesionalismo. Aprendió a lidiar con los viajes constantes, las expectativas del público y la presión mediática. Todo esto le daría ventaja cuando finalmente llegara a la liga. Lo más interesante es que, incluso en un equipo conocido por la comedia y la exageración, Wilt seguía dejando estadísticas reales impresionantes. Los rivales sabían que, detrás de los trucos y las bromas, había un jugador que podía aplastar a cualquiera si el partido fuera serio. Fue también una etapa de aprendizaje cultural. Chamberlain convivió con personas de distintas procedencias, conoció países lejanos y se dio cuenta de su valor como figura internacional. No era solo un talento local, era una estrella global en formación. Los Globetrotters no solo le permitieron mantenerse activo y visible, también lo protegieron. Mientras los equipos de la NBA discutían sobre cómo acomodar su llegada, él seguía entrenando, jugando y desarrollando una marca personal sólida y única. Finalmente, tras un año de giras y experiencia internacional, Chamberlain estaba listo. Su paso por los Globetrotters no había sido un desvío, sino una preparación. Ahora sí, el escenario más grande del baloncesto mundial lo esperaba, la NBA. Y aunque su tiempo con los Globetrotters fue breve, marcó un punto clave en su carrera. Fue el puente entre la universidad y la leyenda, entre el joven prodigio y el hombre que iba a cambiar la historia del deporte. Ingreso a la NBA y dominio absoluto. En 1959 finalmente llegó el momento que todos esperaban. Wilt Chamberlain ingresó oficialmente a la NBA. Lo hizo con los Philadelphia Warriors, gracias a una jugada legal que permitió que la liga creara una territorial pick para asegurarse de su fichaje.
Así, el equipo de su ciudad natal pudo quedarse con el jugador más codiciado de la historia. Desde su debut quedó claro que Wilt no era como los demás. En su primer partido profesional anotó 43 puntos y capturó 28 rebotes. Fue un impacto inmediato. Nadie en la historia de la liga había tenido un estreno tan dominante. Y eso fue solo el principio de lo que vendría. Durante su primera temporada en la NBA, promedió 37.6 puntos y 27 rebotes por partido. Fue nombrado novato del año y jugador más valioso en la misma temporada, algo inédito. Ya no era una promesa, era una fuerza imparable. El nivel de superioridad que mostraba en cada partido era tal que muchos comenzaron a cuestionar si era justo de que jugara en la misma liga que los demás. Wilt no solo ganaba, aplastaba y lo hacía noche tras noche sin mostrar señales de desgaste. En la temporada 1961-62, Chamberlain realizó una de las hazañas más legendarias de la historia del deporte. Promedió 50.4 puntos por partido durante toda la temporada, algo que hasta hoy parece más un mito que una estadística oficial. Pero lo que realmente selló su lugar en la eternidad fue lo que ocurrió el 2 de marzo de 1962. Esa noche, en Hershey, Pensilvania, Wilt anotó 100 puntos en un solo partido contra los New York Knicks. A día de hoy, nadie ha vuelto a acercarse a esa marca. Las cifras que acumulaba eran casi irreales. Partidos con 55 rebotes, más de 60 puntos en múltiples ocasiones, triples dobles antes de que fueran moda. Su presencia dominaba todas las áreas del juego y las defensas rivales simplemente no sabían cómo detenerlo. Lo más impresionante es que todo esto lo lograba sin ayuda del triple, ya que en esa época aún no existía esa línea. Todo lo que hacía lo lograba en el poste, en transición, con mates y ganchos. Un dominio puro y directo, cara a cara. A medida que acumulaba récords, también acumulaba enemigos deportivos. Algunos jugadores y entrenadores comenzaron a pedir cambios en las reglas para hacer el juego más equilibrado. No por una malicia, sino porque la diferencia entre Wilt y el resto era demasiado grande. Y esos cambios llegaron. La NBA comenzó a adaptar su reglamento con la clara intención de limitar el impacto de Chamberlain. Pero nada parecía ser suficiente para frenar a alguien que, con cada partido, demostraba que estaba jugando en otro nivel. Cambios en las reglas de la NBA. El dominio de Wilt Chamberlain no solo asombraba a los aficionados, también preocupaba a los directivos de la NBA. Su superioridad física y técnica era tan abrumadora que comenzó a poner en riesgo el equilibrio competitivo del juego. La liga, entonces, se vio obligada a intervenir. Uno de los primeros cambios que se implementaron fue la ampliación de la zona pintada. Originalmente de 1.8 metros, se ensanchó a 4.8 para alejar a Wilt del aro. La idea era obligarlo a recibir el balón más lejos, haciendo sus ataques menos efectivos. También se modificaron reglas relacionadas con los tiros libres. Wilt, conocido por impulsarse desde la línea y clavar la pelota con un salto largo, ya no podía usar esa técnica. A partir de entonces, los jugadores debían permanecer atrás de la línea hasta que el balón tocara el aro. Otra norma que surgió fue la interferencia ofensiva. Chamberlain solía esperar cerca del aro para palmear cualquier balón lanzado por sus compañeros. Si el balón aún estaba sobre el cilindro, él lo hundía sin problema. La liga prohibió esta acción para evitar que jugadores con su capacidad lo convirtieran en una táctica imparable. Estas reglas, aunque aplicaban a todos, estaban claramente diseñadas pensando en un solo hombre. Chamberlain había obligado a la NBA a cambiar, no por capricho, sino por necesidad. Era una demostración del poder de su influencia en el deporte. Lo más importante fue que, a pesar de estas restricciones, Wilt siguió dominando, se adaptó a cada nueva norma y encontró maneras de ser igual o incluso más efectivo. En lugar de quejarse, tomó estos cambios como desafíos personales. Si no podía anotar desde el área restringida, lo haría desde más lejos. Si no podía tomar rebotes ofensivos directamente sobre el aro, buscaría mejores ángulos. Wilt no pedía ventajas, se ajustaba y seguía ganando. Legado de Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain fue una figura monumental en la historia del baloncesto, cuyo impacto trascendió mucho más allá de sus estadísticas impresionantes. Su físico imponente y habilidades técnicas cambiaron para siempre la forma en la que se juega el deporte. Wilt fue un pionero en demostrar que el baloncesto no solo se gana con talento, sino también con una preparación física excepcional, marcando un antes y un después en los estándares de entrenamiento y acondicionamiento de los jugadores. Más allá de sus récords individuales, Chamberlain inspiró a generaciones enteras de atletas para perseguir la excelencia y a no temer a ser diferentes o dominantes en su estilo de juego. Su legado también incluye un cambio cultural en el deporte, abriendo camino para que jugadores altos y físicamente dominantes pudieran convertirse en piezas claves, no solo en defensa, sino también en ataque. Wilt demostró que un jugador podía influir en todas las facetas del juego: puntuación, rebotes, asistencia y defensa, elevando el concepto de jugador completo y multifacético. En definitiva, Wilt Chamberlain no solo dominó su época, sino que transformó el baloncesto para siempre, dejando un legado imborrable que sigue inspirando a atletas y fanáticos en todo el mundo. En Desde el Drible, creemos que figuras como Wilt son ejemplos claros de cómo un atleta puede marcar un antes y un después en su deporte, trascendiendo generaciones y estilos de juego. La historia de Wilt nos recuerda que el baloncesto es un juego en constante evolución, que se adapta y cambia para mantener la competencia viva y apasionante.
Él fue uno de los motores de ese cambio. Además, su influencia abrió las puertas para que nuevos estilos y jugadores pudieran emerger, demostrando que no hay una sola forma de dominar el juego, sino muchas maneras de brillar en la cancha. Celebrar el legado de Wilt Chamberlain es también valorar la historia del baloncesto y entender cómo cada época tiene sus héroes que empujan los límites más allá de lo imaginable. En Desde el Drible seguimos inspirándonos en esos gigantes del deporte para contar sus historias, aprender de su naturaleza y motivar a todos los que sueñan con dejar su marca en el juego. Si te gustó el video, por favor te invito a que le des like para apoyarnos, suscribirte y activa la campanita. En Desde el Drible nosotros nunca vamos a dejar de soñar y hablar sobre estos grandísimos personajes en la historia de este deporte. Desde ya te agradecemos mucho por ver el video y por tu tiempo. Hasta luego.